Bueno, pues Xavi Gracia es socio responsable de ciberseguridad en Deloitte. Nos acompaña un año más para hablarnos de CyberIcon. Siempre es un placer tenerle en el estudio de Capital Radio. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bienvenido igualmente. ¿Cómo estás? Xavi, normalmente siempre ponemos estas noticias por contextualizar, ¿no? No tanto por el detalle de las noticias, sino por un poco lo que estábamos comentando. Instituciones europeas, pequeños concesionarios. El mundo de la ciberseguridad nunca deja de sorprender y obliga a tener una visión 360 de cuál puede ser o debe ser tu estrategia frente a estos posibles incidentes, ¿no? Sí, yo creo que está muy bien que hagáis esto porque al final contextualiza, ¿no? Y habéis conectado muy bien algo muy grande, ¿no? Con un concesionario y bueno, pues eso ya nos da una idea en el perímetro en el que nos movemos, ¿no? Y el perímetro es que no hay perímetro, ¿no? Que está todo el mundo en el objetivo, ¿no? Y bueno, iremos hablando seguro en este rato. Con la IA esto coge también otra dimensión, ¿no? Por la capacidad de automatizar, de simular. Sí, como decías, Xavi, es que al final todos somos susceptibles, ¿no? Estamos hablando de empresas, también de usuarios, ¿no? Y al final es importante entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso también decimos siempre que este tipo de encuentros como los que vais a celebrar son fundamentales porque la comunidad de ciberseguridad, todos los profesionales tienen y deben entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La mejor manera para ello es compartir esa información, ese conocimiento, poner sobre el escenario y charlar también en esos espacios de networking de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que vemos que están haciendo los malos y cómo las empresas y el otro lado está intentando solucionarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el foco este año? ¿Dónde estáis poniendo vosotros el foco? Sin duda, la verdad es que lo has dicho muy bien, Mónica. Yo creo que la colaboración en este sector siempre ha sido, desde sus inicios, hace ya, pues no sé, 15, 20 años, y era un sector donde ya se colaboraba, ¿no? Y hoy el CyberIcon es una prueba de ello, ¿no? CyberIcon, estamos en la 5ª edición. Para mí lo más relevante es que pone al ecosistema de manera conjunta y pone al ecosistema desde una perspectiva muy accionable. Por un lado tenemos a los vendors, que cada vez tienen una posición más relevante porque sin tecnología no vamos a poder resolver nada. Pone pues a los clientes que tienen las necesidades, a las empresas de servicio, en este caso es Deloitte, es un evento de Deloitte, pero lo más relevante para mí es esta puesta en común accionable. Que yo incluso os diría que en un futuro deberíamos incorporar, ¿por qué no?, partners tecnológicos de IT. Aquí estamos hablando de vendors o de partners tecnológicos con foco en la ciberseguridad, pero es verdad que esto va mucho más allá de los partners de ciberseguridad, ¿no? Este año en el CyberIcon vamos a incorporar a nuestros colegas europeos de Deloitte, a los ciberlíderes de cada país, de UK, de Holanda, de Italia, que les contamos la experiencia y han querido venir a verlo. Y ya os anticipo que por qué no un CyberIcon en Madrid europeo para la próxima edición. A ver si somos capaces de hacerlo. Oye, ya que has mencionado que este año, esta 5ª edición, va a ser un punto de encuentro europeo, van a venir desde otras delegaciones de Deloitte, también del área ciber, a ver qué hacéis, a ver cómo trabajáis, a ver cuáles son esos grandes desafíos. ¿Cuáles son esos puntos compartidos que tenéis en Deloitte España con el resto de delegaciones en materia de ciber? ¿Se enfrentan a los mismos desafíos que decíamos en las noticias, a las mismas inquietudes? Sí, yo o sea, un poquito, si nos vamos un poco más allá de Europa, ya a nivel global, yo creo que la firma americana, que más o menos es el 40 al 45% de todo lo que es Deloitte, estamos hablando de 500.000 empleados, obviamente marca mucha tendencia, ¿no? Y es verdad que España siempre ha sido una firma que en materia de ciberseguridad y en otros ámbitos también, pero en ciber hemos sido muy relevantes dentro de la red. Y en el ámbito europeo, si vamos a países como UK, que trabajan muy bien toda la parte de advisory, pero lo que es la parte de implementación y sobre todo operación les cuesta más, ¿no? En ese sentido, aquí en España, siempre lo hemos dicho, tenemos profesionales extraordinarios en materia de ciberseguridad en todo el país, en todas las empresas
tanto empresas finales como vendors, como las propias empresas de servicios. Y creo que somos un ejemplo en cuanto a lo que es la operación, ¿no? Yo creo que esas serían un poco las diferencias, ¿no? Sí que es verdad que tenemos nos enfrentamos a lo mismo, compartimos mucho. Yo creo que es muy relevante la experiencia sectorial. Obviamente, pues en países como Alemania, si hablamos de automotive, o en UK, si hablamos de banca, pues aquí es verdad que en España también en banca somos muy relevantes, pues hay empresas que marcan tendencia y ahí pues podemos compartir experiencias, sobre todo sectorialmente, muy interesantes. Pablo. Sí, la verdad es que oye, pues está muy interesante como siempre el evento, y todos estos puntos son muy, muy interesantes, y joder, aparte de atraer gente de Deloitte de otros países y que pueda participar, yo creo que va a ser un punto diferencial de esta edición versus las anteriores. Quería preguntarte un poco oye, creo que hay un concepto que ponéis siempre en vanguardia, que se va a entender hoy en la ciberseguridad, que es la ciberresiliencia, al final. ¿Por qué creéis que esta es hoy un poco la estrategia que deben priorizar las compañías? Yo creo que la resiliencia en general, en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Tema geopolítico, hay muchos vectores y no solo la parte ciber, ¿no? La propia disrupción tecnológica, la propia incorporación o adopción de la IA, hacen que la resiliencia, y si hablamos ya de ciberresiliencia, sea muy relevante, ¿no? Asumimos todos ya que nos han entrado, ¿no? Esto no es algo nuevo, lo que digo, pero sí que es muy relevante y vemos mucho margen de mejora en cómo reaccionar, y eso es lo que yo creo que los consejos de administración y sobre todo el C-Level, los comités de dirección, piden, ¿no? A los ejecutivos, a los CISOs, a los responsables de tecnología, ¿no? Oye, bien, ya me creo que nos entran, ya asumo que soy un target, pero ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo protejo mis activos? ¿Cuáles son mis riesgos? Y eso es en donde estamos, ¿no? ¿Cuáles son esos márgenes de mejora en la respuesta, en la reacción a ese posible potencial incidente? Los márgenes de mejora son muy organizativos. Esto no es nuevo. Son muy organizativos. Entrenar mucho a la organización, culturizarla. Yo creo que ahora también hay un vector que es todo el mundo IT, toda la tecnología. Comentábamos antes, pues los vendors, las aplicaciones corporativas. Antes, pues oye, nadie hablaba de ciberincidentes en ERPs o en CRMs, ¿no? Y ahora es algo que está pasando, ¿no? En cómo subimos a la nube, en cómo configuramos, implementamos, y aquí las empresas de servicio tenemos también mucho que decir en cómo implementamos esas soluciones y cómo las ponemos en casa del cliente. Con lo cual, cada vez la parte de ciberseguridad va a estar mucho más embebida dentro de lo que es el mundo IT. No va a ser algo separado. Sí, como dices, está todo absolutamente conectado. Y precisamente por eso, conectando con los temas de este año, ¿no? De 2025, y va a ser el tema de 2026, la inteligencia artificial, tiene mucho que ver también con lo que estabas comentando, porque es cierto, y lo hemos comentado también en más ocasiones, implementar inteligencia artificial porque sí tampoco es la solución, ¿no? O automatización porque sí no es la solución. Hay que saber bien hacia dónde vas, cuáles son tus necesidades, entenderte, ¿no? Como empresa, y vosotros precisamente que trabajáis con tantas empresas, imagino que eso es lo que hacéis en primer lugar, ¿no? Entender cuál es la necesidad y luego apostar por ese proyecto. ¿Hacia dónde va esa automatización, esa inteligencia artificial? Sin duda. Mira, Mónica, yo diría que la automatización es algo que ya veníamos haciendo, muy necesario en ciber, muy necesario en el mundo SOC. Yo creo que teníamos, antes de la explosión de la IA generativa, luego hablamos de la agéntica, ya veníamos con unos niveles de automatización muy relevantes. Nosotros mismos en nuestro SOC de servicios gestionados para prestar servicios a clientes, el nivel 1 teníamos un nivel de automatización entre el 45 y 50%, que está muy bien, donde ya te cuesta mucho poder mejorar eso, ¿no? Con la IA generativa, pues oye, hemos mejorado, pero ahora estamos hablando de agentes, ¿no? De toma de decisiones, y sobre todo no tanto en automatizar, sino en avanzarnos a lo que está viniendo, que en el otro lado la están utilizando, ¿no? Sobre la adopción de la IA, y lo decías muy bien, yo creo que la parte de gobierno, hay una parte de datos, o sea, no tenemos IA sin datos, eso es el primer punto. La parte de gobierno es súper necesaria.
La IA lo que estamos viendo nosotros en los clientes, más allá de ciber, es que la IA está presente en todas las áreas funcionales de nuestros clientes. Cada uno va haciendo sus pinitos, los que tienen más expertise tecnológico, IT intenta gobernarlo, se están creando centros de excelencia dentro de las empresas, todavía quién ordena, quién coordina, todavía no está claro. Por otro lado, hay una presión pues del CEO de adoptar la IA porque le ve muchas ventajas. Entonces, todo esto está en un momento ahora de ebullición. Yo creo que ha habido un poco de hype. Ahora se están empezando, yo creo, que a hacer bien las cosas, y lo que es verdad es que la explosión todavía no ha llegado y no sabemos cuándo, ¿eh? Ese es el punto relevante, ¿no? Si va a explotar de verdad esto dentro de 2, 3, 5, ese es el challenge que tenemos, ¿no? Y os diría que ciber, posiblemente dentro de una compañía, es uno de los casos de uso, para ponerlo en el lenguaje caso de uso, más relevantes, donde la IA va a impactar más porque las amenazas a las cuales te enfrentas utilizan la IA y la utilizan muy bien. Los malos no tienen regulación, tienen todo el tiempo del mundo, no pagan impuestos y tienen dinero para poder hacer lo que quieren, ¿no? Y por otro lado nos encontramos, sobre todo en Europa, con una sociedad pues muy regulada. No sabemos todavía muy bien cómo funciona la IA, ya tenemos regulaciones encima que tenemos que cumplir. Y bueno, todo eso está generando una confusión y un desgaste muy relevante. ¿Cómo estáis en este escenario, yo creo que interesantísimo que has descrito, ¿no? IA generativa, cada vez mayor automatización, la presencia de la IA agéntica, lo que se hace al otro lado del espejo. Desde Deloitte entiendo que estáis nivelando, porque como decía Mónica, no todos necesitan todo, ¿no?, en materia de ciberseguridad. ¿Cuál es un poquito esa aproximación que queréis hacer a las empresas a través de la IA? Está muy bien dicho. Clientes o empresas muy grandes donde ya tienen un nivel de madurez en ciberseguridad relevante, sectores como por ejemplo la banca, ¿no?, que ya llevan mucho tiempo, sector energético que ahora ya lleva también años pues haciéndolo muy bien, donde ya tenían un nivel de automatización relevante, donde ya eran capaces de parar muchas cosas, pues ahí sí que estamos apretando mucho junto con ellos para adoptar la IA, ¿no? Con mucho cuidado, porque es verdad que cuando hablamos de agentes, lo que queremos es que tomen decisiones y que nos hagan de SOC manager o de analista 1. Y claro, eso también se puede vulnerar. Entonces ahí yo creo que sí que se está acelerando mucho en hacer muchas POCs. Y luego yo creo que cada vez más hemos de trabajar de la mano de los vendors. Las soluciones del mercado incorporan la IA. Aquí entonces tenemos que ver un poquito qué es lo que nos dan y sacarle el máximo provecho, como siempre, ¿no? Hemos sacado la tecnología. Pablo. Sí, la verdad es que es súper interesante todo aparte estamos hablando de agéntica, de la parte de ataque, de defensa, de cómo se puede utilizar, cómo la estáis implementando en Deloitte la parte defensiva y cómo veis que se esté usando en la parte ofensiva por parte de los malos. ¿Habéis visto algún tipo de uso curioso? Bueno, en la parte, hay uno que es el primero, yo diría, y es que la misma vulnerabilidad antes de la IA, pues explotarla, pues podía durar un día y ahora dura 1 hora. Entonces la ventana es mucho más corta. Luego, para mí, la sofisticación de los ciberataques con la IA es tremendo. Es decir, tanto en suplantar voz, imagen, es muy complejo. O sea, lo de los phishings, recordar hace años que los phishings ya cuando los leías, pues ya decías que esto no es serio, ¿no? Bueno, eso está más que superado. Y luego yo diría también la IA, la capacidad que tiene de poder correlar información en tiempo real, que eso hace que claro, todo se avance mucho, ¿no? Demasiado, ¿no? Precisamente porque, como bien decías, ¿no?, desde nuestro lado se está usando desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero ahora evoluciona de una manera distinta, ¿no? Mencionabas antes precisamente la IA agéntica, todos estos agentes que también permiten tomar muchas decisiones, ¿no?, de manera automatizada y todo también pues muy personalizado y adaptado a cada cliente, a cada empresa. ¿Cómo estáis abordando vosotros este aspecto? Nosotros, una ventaja que tenemos en Deloitte es el conocimiento sectorial.
Entonces, estos agentes, si queremos que tomen decisiones, tienen que tomar decisiones de ciberseguridad en el sector. Hay cosas que la ciberseguridad es muy cross, ¿vale? Pero es verdad que con este nivel de sofisticación, la dimensión sector o conocimiento industrial coge un peso muy relevante. El lenguaje del sector energético o los protocolos no es el mismo que el del sector financiero, cuando estás hablando pues de transferencias o de SWIFT o de otro tipo de protocolos, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento sectorial es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, estamos trabajando este desarrollo de agentes en los cuales tenemos un roadmap muy avanzado. Lo estamos trabajando primero con el área de IA de la firma, que tenemos un área de IA de la firma que está absolutamente conectada con todo lo que es el ecosistema global de Deloitte, sobre todo con la firma americana, con todos los vendors especializados en IA, que hay muchos. Por otro lado, lo estamos trabajando con los sectores y por otro lado, cada área de Deloitte lo está trabajando con su caso de uso. Nosotros estamos haciendo en la parte ciber, los compañeros que están implantando sistemas de CRM o de RPs, la gente de operaciones, y ese es un poco el mix que hacemos para hacer agentes que realmente den esas respuestas y tomen esas decisiones adecuadas, porque estamos hablando de sustituir personas en esa toma de decisiones. No es aplicar un playbook o un procedimiento, es un paso más muy relevante. Oye, Xavi, hablabas antes de la diferencia de escenarios que tienen los ciberdelincuentes frente a quienes estáis ayudando a crear un ecosistema tecnológico seguro en las empresas, ¿no? Y uno de ellos pues es el marco normativo en el que se desenvuelven. Un marco normativo que en ocasiones puede ser un poco un lastre para el desarrollo tecnológico, pero en otras ocasiones acompaña también a mejorar, aunque sea a la fuerza, pues esa cultura de ciberseguridad. ¿Cómo ves estas normas en Europa que, por un lado, insisto, pues están cambiando y van a cambiar ese panorama de gobernanza dentro de las compañías? Pues es un buen punto. Yo soy, en este sentido, creo que la regulación ha venido para quedarse. O sea, esto no, y más en materia de ciberseguridad y de inteligencia artificial, pero es cierto que tenemos mucha, pero que ayuda. Entonces yo creo que aquí el primer punto es cómo la adoptamos, ¿no? Como compañía. Si es para cumplir, para hacer el check y para intentar hacer lo mínimo, o nos lo creemos y lo que hacemos es, oye, vamos a por ello, hagámoslo y oye, además encima cumplimos, ¿no? Y aquí tenemos, tenemos DORA, tenemos NIS, tenemos la CRA. La CRA es relevante, es todo lo que hace referencia a todos los dispositivos que están conectados a Internet en la Unión Europea, tanto hardware como software. Esto, si lo miramos por sectores, pues prácticamente desarrolladores de software, medical devices, luego hay los que ya tienen su propia regulación, ¿no? Fíjate que has dicho una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es que hay que utilizar esa normativa pues no solo para cumplir y hacer el check, sino, ¿por qué no?, como una oportunidad de crecimiento. Yo creo que este es uno de los aspectos que, fíjate, comentamos el pasado año y yo creo que se mantiene totalmente vigente y todavía con más fuerza, que es entender la ciberseguridad como parte del negocio, como parte de palanca de crecimiento, transformación tecnológica y crecimiento del negocio. Y hay que verlo desde esa óptica, porque si no vamos a seguir disociando tecnología y negocio y al final nos vamos a encontrar con un problema, ¿no? Yo creo que, recordando un poco ahora que lo comentabas, el año pasado eso no ha cambiado, yo creo que es más vigente todavía. No existe transformación tecnológica sin ciberseguridad. La IA no se va a poder desplegar sin ciberseguridad. Y por otro lado tenemos la parte esta regulatoria que está afectando a los consejos de administración. Lo comentábamos el año pasado, los consejos de administración son responsables de que la organización, los ejecutivos, pongan los medios y que monitoricen cualquier incidente que pueda, que eso sería un poco la resiliencia, ¿no? Por esto este enfoque del Cyber Icon a un concepto de ciberresiliencia, pero que en realidad es un tema de resiliencia, ¿no? Donde la parte ciber siempre está ahí, en amenazas híbridas, porque siempre va a haber tecnología. Riesgo terceros, por ejemplo. El riesgo terceros, para mí esto es 2025, Mónica, tú lo sabes bien, en 2025 ha sido
grandes compañías han tenido incidentes relevantes por un operador pequeñito, un proveedor pequeñito que está en su cadena de sus 4.000 o 5.000 proveedores y que no cumple, ¿no? Pues claro, ¿cómo monitorizas esto? ¿Cómo exiges? Muy complejo, pero es relevante. Pablo. No, y estáis hablando además de esa parte normativa que evidentemente está para quedarse, además está para cumplirla, que es una parte muy importante. Yo te vengo a preguntar por otro de los escenarios, quizás dentro del mundo de la ciberseguridad también muy, muy de moda, sobre todo por el reto que creo se va a plantear dentro de unos años, que es todo el tema de criptografía. ¿Cómo crees que tienen que abordar las compañías, sobre todo la parte de cumplimiento de criptografía, además las amenazas postcuánticas, la IA? Nosotros estamos en esto. Eso es una opinión mía. Yo creo que irá más rápido de lo que parece, ¿vale? Pero tampoco es algo que hoy al CISO o a las organizaciones les esté quemando, ¿no? Pero se tiene que abordar. Nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos, en diferentes sectores, con los temas de quantum, post-quantum. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en una fase sobre todo de discovery, de ver aquellas aplicaciones criptográficas que son críticas, que hoy están a salvo, pero que posiblemente cuando esto estalle se podrán desencriptar, ¿no? Pues tener identificado esto y trabajar sobre ello es relevante, ¿no? Y esto sí que es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, creo que irá convergiendo mucho el tema cuántico con la IA, más de lo que nos pensamos. Yo creo que esto sí que es una tendencia, una tendencia no, es decir, es una tecnología que viene aquí y que viene para quedarse. Es verdad que es muy incipiente, pero sí que empiezo a ver más preocupación. Oye, pues sobre este escenario interesantísimo, no solo de desafíos en ciberseguridad, sino también la visión de Deloitte, pues se organiza CyberIcon 2026 el próximo 27 de enero. Vais a estar, me ha gustado también mucho lo que has dicho, es una perspectiva accionable, es decir, cuando uno va a CyberIcon tiene que saber que tiene las palancas para accionar el siguiente paso en la securización de sus entornos, de su negocio, ¿no? Vendors, estaréis los especialistas, van a estar los especialistas europeos. ¿Cómo habéis diseñado la jornada? Porque es una jornada muy práctica, es decir, va a haber mucho taller además, ¿no? Mucha muestra, ¿no? Sí, correcto. Hay dos grandes salas, donde una va a estar más enfocada a todo lo que es la ciberresiliencia, la confianza, otra va a estar más enfocada a lo que es la integridad de la información, y luego van a haber pues unos 20 espacios, digamos, de los vendors, ¿no? Y ahí, cuando hablábamos de lo accionable, la idea es, oye, con ellos y con las empresas, pues decir, oye, me interesa esto, pues hacemos una POC y de que de ahí salga ya pues posiblemente una POC para probar esa tecnología. Los conocemos, la mayoría que vienen los conocemos, y a los que no los conocemos tanto y vienen, pues que sepan eso, ¿no? Que podemos accionar rápidamente. Además, los vendors que están con muchas ganas. Hay cosas muy interesantes. La verdad es que hay cosas muy interesantes aquí en España ahora mismo, más allá de los vendors habituales y relevantes globales. Hay cositas, no las llamaría startup, ¿no? Sino son cosas ya que hemos probado en pruebas de concepto, que hemos puesto a trabajar en clientes relevantes, y yo creo que ese es el reto y lo bonito del CyberIcon, ¿no? Poner tecnologías que son globales con tecnologías más locales, pero que, oye, agregan una parte muy, muy relevante. No, hay paneles interesantísimos que además abordan todos estos escenarios, ¿no? De los que hemos estado hablando, y muchos otros más. El tiempo de radio es limitado, obviamente, ¿no? Pero la IA agéntica, por supuesto la confianza cero, el poder de los datos, ¿no? Sí. Cosas que hablábamos, ¿no? Que de alguna forma esa automatización, pero también entender el poder del dato para ponerlo al servicio, ¿no? De esa automatización. Yo creo que son escenarios los que se prevén para el día 27 muy interesantes. Mónica, les has hecho un vistazo. Sí, desde luego. Inteligencia artificial es uno de los temas que va a estar encabezando, ¿no?, este evento, y la resiliencia, ¿no? Va a ser también el leitmotiv, y además pues también me gusta mucho el cierre que vais a hacer, ¿no?, con el ponente, bueno, estrella, o por lo menos el ponente que cierra, que
va a vincular, de alguna manera vincula, ¿no?, la aventura de la ciberseguridad con el poder de la mente, ¿no? Porque es verdad que no olvidemos que, fíjate, pues, Xavi, la mayoría de los ciberataques utilizan ingeniería social, que no es más que manipularnos, ¿no? Así que hablar del poder de la mente en este entorno me parece que es muy acertado. Muy buen punto, y además yo creo que la parte de ingeniería social, que siempre estaba asociada a ciber, con la parte de la IA coge muchísima presencia, ¿no? Cerramos de esta manera y, oye, abrimos con Javier Candau, que también es un extraordinario ponente y referente en el sector, al que conocemos bien y que estamos encantados. Además, toda la audiencia lo conoce bien, ¿no? Y la verdad es que es un placer tenerlo allí. Fíjate que la presencia del Centro Criptológico Nacional y luego de tantas empresas que os acompañan, pues es yo creo que muy significativa, y yo creo que siempre merece la pena reivindicar el componente de comunidad que hay en el mundo de la ciberseguridad. Más allá de otros sectores que, bueno, todos en una sana y justa competencia, pero en este caso concreto, el de la ciberseguridad, yo creo que es algo que no es que sea loable o que lo es, sino que es fundamental que haya comunidad y cooperación para luchar contra esos desafíos, independientemente del puesto que ocupemos en esa comunidad. Este es muy buen punto. Siempre ha sido así, lo hemos comentado antes. Siempre se ha visto por los CEOs de todos los sectores que sus CISOs en materia de ciberseguridad colaboren y compartan. Esto ha sido siempre así. Los que empezaron hace muchos años era el sector bancario, que, bueno, pues oye, son competidores, y los CISOs han sido, pues, posiblemente de los principales que han activado las comunidades, pues tú lo sabes bien también, Mónica, Pablo, y yo creo que eso es vigente, y hoy todavía más. Ahí tenemos una ventaja respecto a otros sectores, porque la parte ciber, por necesidad, ha nacido así, ha nacido colaborando, ¿no? Oye, pues yo creo que merece la pena que terminemos nuestra conversación con Xavi Gracia, que es socio responsable de ciberseguridad en Deloitte, conociendo las magnitudes que sustentan no solo el trabajo del Cyber Icon, que veremos el próximo día 27, sino el trabajo diario de acompañamiento a las empresas, porque cabe destacar que el área de ciberseguridad de Deloitte en España pues es uno de los más grandes y más referenciados en el mundo, de toda esa red europea, y me atrevo a decir que internacional. 1.700 personas trabajando, 28 socios, ¿puede ser? Correcto. Y 24 áreas de trabajo. Yo creo que esa magnitud, sí. Ojo, en materia de ciberseguridad, no es que estoy hablando de... No, solo en materia de ciberseguridad. Esa magnitud yo creo que es muy representativa y muy significativa, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es así, con toda la humildad del mundo, porque esto al final lo hemos hecho entre todos y no en muchos años, lo hemos hecho en 13, 14 años. Y bueno, pues sí, somos 1.700 profesionales basados aquí en España, de los cuales 800 se dedican al centro internacional que tenemos aquí en Madrid, el ECC, el European Cyber Center, o Cyber Sphere Center le llamamos ahora. Este centro presta servicios a las diferentes GIOs de Deloitte, está muy centrado en EMEA, pero también en Japón, en Australia, ayudamos a Estados Unidos. Hay 3 grandes centros en el mundo globales de Deloitte, y España es uno de ellos, muy referente. Y luego tenemos 1.200 personas que están dedicadas al mercado español, con la estructura de Deloitte, con un modelo de talento donde generamos la gente de manera orgánica y donde los formamos nosotros con nuestra Cyber Academy. Y la verdad es que muy contentos, muy felices. Además, en Deloitte ahora pues cada vez está todo más conectado, el cloud, la inteligencia artificial, engineering, la implantación de sistemas, las operaciones, incluso os diría yo que el M&A, ¿no? El M&A end-to-end que llamamos nosotros, ¿no? Cuando hay que hacer una transacción corporativa, pues oye, hay que ver primero cómo está esta compañía en materia de ciberseguridad, luego el que ha comprado esa compañía pues tiene que integrar los sistemas o tiene que hacer un carve-out, pues otra vez la ciberseguridad ahí juega un papel súper relevante. Sí, fíjate, yo insisto en que hay que verlo desde la perspectiva de negocio, y cada vez más, tanto el propio trabajo de los profesionales de ciberseguridad como las propias estrategias de las compañías. Esto es negocio, tecnología, transformación, pero negocio al fin y al cabo. Sin duda, sin duda.
Bueno, pues no nos queda nada más que invitaros a todos a que el próximo día 27 pues acudáis a CyberIcon, 27 de enero. Si nos estás escuchando en directo, hoy es lunes, tienes todavía una semana por delante. No sé, ¿se puede seguir inscribiendo la gente, Xavi? Sí, sin duda. Bueno. Y si a alguien no le dejaremos entrar igual. Bueno, que pregunten primero por Xavi Gracia, que le escucharon en la radio. Que den el hashtag Capital Radio y entonces ya es el password. Es el password. Bueno, pues que te da acceso total. Nosotros estaremos allí y estaremos encantados, por supuesto, de saludaros junto a los especialistas de Deloitte y de compañías que nos acompañarán en conversaciones radiofónicas y que van a profundizar en todos los temas que hoy Xavi Gracia ha puesto sobre la mesa y que son los referidos a cómo abordar la ciberseguridad, pero sobre todo cómo confrontarla el día después a través de la tecnología. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que eso es un punto muy interesante y os invitamos a todos a que los visitéis el próximo día 27 de enero. Le damos las gracias de nuevo a Xavi Gracia que haya estado con nosotros. Vamos a intentar que no pase un año hasta la próxima vez que vuelvas. A ver si lo conseguimos. Vale, vamos a conseguirlo, vamos a ponerlo en nuestra agenda. Hoy, que me ha hecho muchísima ilusión veros a los tres, he dicho, ostras, ha pasado un año ya. Es que nada menos que un año. No puede ser. No, vamos a intentar acortar, hablaremos con los amigos de Deloitte para acortar con cierta periodicidad esas visitas de Deloitte aquí a este programa. Mucha suerte, nos vemos en CyberIcon, Xavi. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta pronto.